tal, amigos? Nuevamente con ustedes, tratando de salir al aire con toda la fuerza y el vigor. Y qué mejor que hacerlo con un increíble personaje de Coatepec, Alejandro Natzul, de Un Café para tus Muertos, que nos vamos a poner a platicar acerca del producto por excelencia coatepecano, que evidentemente puede tener muchos asegúnes ahora con lo del cambio climático, con la cuestión de la tumba de muchas de las plantaciones que teníamos como municipio, pero que hablemos del Coatepec como un espacio regional, como una cuenca que nos establece una discusión muchísimo más amplia que solamente pensar en nuestro municipio. Alejandro, muchas gracias por recibirnos, a Carlos Villalobos y a tu servidor, para este programa que reinicia en un proyecto de comunicación, de plantear una discusión abierta con respecto a diferentes temas de nuestra vida pública, de nuestra vida social, de nuestra vida empresarial en la región, en el estado y obviamente en el país. Y pues qué mejor que aquí, en tu espacio, en un lindo espacio de trabajo tuyo. ¿Qué podemos decir de Alejandro Natzul? Esa sería la primera pregunta. Bueno, pues sí, muchas gracias. No, al revés, bienvenidos, es su casa, cuando gusten. Pues mira, ahorita Alejandro Natzul es una persona que emprende en el mundo del café hace 13 años aproximadamente en la ciudad de Jalapa, con un proyecto familiar que en su momento se llamaba Jarocho Style. Esta parte fue bien interesante porque empezamos a desarrollar un proyecto familiar en el cual pues veíamos que había una capacidad de operación, de creación de bebidas, en todo lo que era el mundo del café. Sin embargo, pues creo que empezamos mal, afortunadamente y desafortunadamente, pero empezamos como cualquier otro proyecto que la gente tiene toda esta inspiración por un negocio familiar y fomentar. Pero tuvimos un problema que no sabíamos realmente cómo era el mundo del café. Cuando yo llevaba más de 15 años en Ciudad de México operando restaurantes y en el servicio de alimentos y bebidas, cuando mi hermana me dice, oye, ¿y conoces del café? Le digo, llevo preparando cafés 15 años. Cuando vengo a conocer esa parte, entonces digo, wow, conocí un mundo diferente. Entonces nos venden otra tipo de bebida o no conocemos el otro tipo de bebida de realmente cómo viene el origen del café. Pensamos que es un polvito y es un fruto. Pensamos que viene en sobrecito y no, hay que hacerle una serie de procesos para realmente tener una materia prima en cualquier calidad. Entonces, bueno, cuando empezamos a involucrarnos en esa parte, vemos que el oficio se conoce como un barista. Y entonces empezamos a tomar cursos, asesorías, capacitaciones, conocimos el Consejo Regulador del Veracruzano, conocimos qué es un catador, empezamos a ver en qué se relacionaba todo este gremio o la industria del café. Y nos encontramos primero con una gran pared, que había un hermetismo, nadie te quería compartir, nadie quería ver. Hay celos. Había un celo, egos, pero también venías a la ciudad del café, que yo recuerdo muy bien Coatepec, o la cuna del café, y no había tostadores, no había baristas, o al menos alguien que tuviera una formación o que pudiera querer hacer formación, o en las empresas o en los negocios, pero no había más para allá, no compartían o nada. Entonces, bueno, afortunadamente tomamos muchos malos cursos y muchas asesorías donde entonces yo empiezo a ver que me decían, tienes que pararte en 2 puntos, tienes que ver de frente, hacer una palanca, sonreír, voltear y compactar. Y decía, ¿y todavía tengo que ver al cliente? Sí. O sea, no, esto no está bien, ¿no? O sea, esto no es como una atención, no es como una operación sana. Entonces empezamos a hacer un criterio propio, empezamos a ver que empíricamente seguían como borreguitos lo que les decían. Como pasos, 1, 2, 3, exactamente. 1, 2, 3. Sí, porque lo único que hay es la doctrina, ¿no? Que se ponía. Entonces, bueno, pudimos ver con el apoyo de muchas personas, buenas y malas, conocer este mundo del café. Entonces, cuando yo conozco a unos catadores que se llama Nicolás Martínez Demetrio, de aquí de Úrsulo Galván, Pedro Iván de Tuzamapan, son catadores Q, Claudia Pedraza igual. Entonces veo que era un mundo donde sí hay una industria profesional, donde sí hay cómo aprender, pero al final también había que entrarle con mucha inversión. Entonces decía, bueno, qué interesante. Cuando fuimos avanzando y empezando a conocer más del tema de extracciones, ya teníamos mucho en servicio, pero teníamos que conocer más. Entonces empezamos a jugar a esta parte donde decíamos, bueno, si un expreso ya vimos que es de esto y no hay un poco más de investigación, pues hagámoslo de esta manera. Y era lo tradicional que hacíamos.
afortunadamente empezamos a conocer instituciones como Cafecol, la SCA, donde empezamos a ver que sí había un mundo más allá, ¿no? Y que sí podías capacitarte. Sin embargo, volvemos, era muy lejano porque eran inversiones muy fuertes. ¿Estamos hablando de esto en qué tiempo? Estamos hablando hace aproximadamente 10 años. 10 años que a mí me tocó llegar aquí a Jalapa. Hace 13 yo llegué, pero hace 10 años empezamos realmente a llevar todo esto, ¿no? Entonces, cuando empiezo a involucrarme con ellos, yo decía, wow, es que debería haber catadores o las personas deberían saber catar un café, porque es lo principal para como una herramienta de conocer la calidad. Pero veía que el mismo productor decía, es que yo nunca he probado mi café. Y eso se me hacía muy chistoso, porque no sabía a qué sabe su café. Y aparte te decía, no, es que mi mejor café lo vendo y yo me quedo con lo que me queda, lo persito, la manchita. Y entonces decías, bueno, y entonces ahí viene el café de olla. Y hay otra cultura de las preparaciones del café de olla. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto en general, te estoy hablando ya global, entonces creo que fue donde me interesó realmente ser un barista, no una aprietabotones, realmente involucrarme más a conocer cómo adquirir la materia prima, cómo transformar las bebidas, porque entonces ya tengo base y fundamento. Antes solo especulaba a qué podía encontrar en cada taza. Y me encantó, la verdad me enamoré del café, veía porque de entrada a mí no me gustaba el café. Entonces cuando pruebo un buen café, digo, es que esto está dulce y ácido, esto... Empiezo a distinguir. Totalmente, totalmente. Y todavía recuerdo muy bien en una capacitación con Nico en los principios, me puso distintos cafés de distintas calidades. Y entonces, pues uno por el olfato y el recuerdo y lo que para mí era un café, pues siempre marcaba el más dañado, porque es lo que nos venden comercialmente. Entonces, es a lo que está acostumbrado tu paladar. Así es, entonces es lo que yo tengo registrado, no tenía otro registro. Entonces para mí olía a café, pues era esto. Pero me decía, no, esto huele a quemado, esto huele a tostado. Entonces, bueno, durante los años con ellos hicimos una formación de entender el café, de cómo íbamos viendo, qué eran los microlotes, por qué los productores de alto volumen o de pequeño volumen, pues se trabaja diferente. Y entonces de repente llegó a los cafés de alta gama o cafés de especialidad. No, hombre, fue un viacrucis, porque todavía un gran amigo que le mando un fuerte saludo, Enrique López, de Oaxaca. Él tiene una de las mejores fincas de México, de los mejores procesos. Y justamente recuerdo muy bien que cuando va a conocerme a la barra, me dice, te trajimos un obsequio. Entonces me trae un café que está procesado con levadura de champán. Y a mí no me gusta el champán. Entonces, conozco de champán, pero por gusto no es de mi agrado. No es algo de mi agrado, no respeto la decisión y la ideología de cada quien, pero el champán para mí no es algo extraordinario. Creo que en los mezcales estamos mejor, pero bueno, ya es otro tema de discusión. Y entonces, cuando conozco a Enrique, y entonces empiezo a ver cómo él va trabajando, cómo él realmente va catando, él sabe perfectamente cómo comercializa su café, cómo lo hace. Y entonces me dice, ¿te gustó mi café? Le digo, no me gustó. Me dice, ¿y qué no te gustó? Le digo, es que sabe un ponche de frutas. Le digo, esto es ácido, dulce, o sea, no tiene, o sea, no está amargo. No. Me dijo, ya me habías espantado, o sea, efectivamente, así es mi café. Dicen, ¿cómo es tu café? Le digo, pues es que nosotros tenemos esto que son chocolates, vainillas, nueces. Una taza tradicional. Y entonces ya, wow, o sea, entonces, ¿qué es la diferencia en la calidad? Se supone que tenemos buenas calidades de café. Entonces, cuando vi el comparativo, el café de alta gama era como un tecito, tenía cuerpo, pero es más fino, es más sutil, más suave, más elegante. O sea, no es una taza del día al día. Entonces, puede ser del día al día por el cuerpo, la densidad que uno le ponga, pero al final es un producto diferenciado a lo que hay ordinariamente o comercialmente. Entonces ahí fue cuando le digo, creo que los cafés de especialidad no me gustan. Entonces tengo un tema, soy un barista que no le gustan los cafés de alta gama, pero porque no los conocía totalmente. Entonces justamente con otros productores, con otros amigos, empezamos a probar, a relacionar. Empezaron a entrenarse. Empezamos a entrenar increíblemente. Y eso, la verdad es que mucho estamos platicando, es necesario certificarse. Yo no soy certificado. Ahora, esta historia de vida que estás planteando, cómo fuiste avanzando en este conocimiento, en este nivel de expertise que ahora tienes y que es importante que se transmita. ¿Hay disposición de los cafetaleros a los que tú conoces, a los que son productores, de entrar en esta dinámica de aprender más?
La hay, vamos, es una, porque puede haber gente que diga, no, mira, yo nada más me quedo con la producción y lo demás cierro mis cosas, no me interesa. Hay otros, porque al final de cuentas el que conozcas más te abre oportunidades también de desarrollar mejor tu negocio, el de la cafeticultura. Hay voluntad, has encontrado voluntad en los productores. Yo creo que hoy sí, hoy es necesario. Cuando empecé esto no era tan fácil, sí la había, pero en una micro cantidad. Pero yo creo que hoy sí. Hoy hay muchas fincas, muchos productores que quieren aprender a catar, que quieren aprender a relevar a qué sabe su café y cómo catarlo, cómo analizarlo. Y creo que eso es parte de un alto fundamento que ellos necesitan como una herramienta de trabajo. Pero como dices, o sea, la voluntad es sí ya entender y participar cómo se prepara su café. Ahora, yo no sé, con lo que estás metido en el mundo del café, yo desde afuera, mirando a los compañeros, a la gente con la cual uno convive regularmente en la vida cotidiana de productores de café me refiero, yo veo un nivel de envejecimiento de los productores. En este sentido, a muchas personas también les resulta más complicado entrar en una nueva dinámica, meterse a un mundo alterno, que si bien es cierto parte de su producto del cual conocen todo, o al menos en la planta, en cómo hacer el proceso, también les debe de significar, y lo relaciono con la cuestión generacional, les debe de costar mucho trabajo, aunque haya voluntad. Y segunda, es efectivamente cierta esta percepción que tengo del envejecimiento de los productores y por lo tanto un cierto nivel de abandono de los cafetales. Híjole, creo que es totalmente cierto. De hecho, por eso mismo, cuando yo empecé el negocio en Coatepec, veía que conociendo no había relevos generacionales. Entonces, al no haber relevos generacionales, justamente yo decía, ¿dónde quedó esta gran industria del café? Donde pues de repente por un tema de bolsa de valores, el café se cayó en precio, ya no estuvo. Entonces muchos dijeron, el café ya no deja. Entonces vamos a empezar a vender, a fraccionar, a hacer limones, caña, cualquier otro elemento que les diera realmente entrada, ¿no? Pero pocos mantuvieron los cafetales, pocos se mantuvieron en eso y son muy pocos los que realmente hacen el relevo generacional. Un ejemplo con alguien que comercializo es con Ceci Ávila. Ella es cuarta generación de cafeticultores. De pequeños productores. Entonces, justamente vamos buscando estos pequeños que siguen haciendo las cosas correctas, pero se van anexando nuevas generaciones que a lo mejor tomaron la parcela, que tomaron esta parte y ese rubro viene ahora. ¿Por qué? Porque ya también hay un modelo de agronegocios. Entonces ya también se le ve un valor al producto terminado. Entender cómo llegar a esto es justamente lo que charlábamos hace rato, que es el productor tiene que darle un costo a su trabajo. Mira, nada más que chulada. Gracias, Pau. Muchas gracias. Tiene que darle un valor a su trabajo y es justamente eso, ¿no? Se fijan en base a la bolsa de valores, pero si no saben o no conocen o desconocen, por ejemplo, la calidad del producto que tienen en sus manos, entonces no pueden llegar. Hoy, claro, como todo esto que te decía, no todos tienen cafés de especialidad. Tienen muy buenos cafés, pero los cafés de especialidad tienen todo un proceso, el cual hasta en un tueste indicado, cómo seleccionar, clasificar para entender cómo viene esa materia prima. Que te guste es otro tema aparte, pero eso ya lleva un valor agregado a todo lo que se hace para que tú llegues y degustes un café de ese tipo. Oye, Alejandro, en este valor agregado, en esta gran idea de que el café es un negocio que tiene, como tal, es un negocio que tiene que ser impulsado con las mejores condiciones en términos de procesamiento, de buscar mayor expertise, de hacer mejor las cosas, implicaría el reto de que el café mexicano realmente se situara como una marca mundial. Y lo digo porque efectivamente yo he tenido la oportunidad de viajar y no encuentro cafés mexicanos. O sea, encuentro los colombianos, encuentro los brasileños, encuentro de cualquier otro país. Y me resulta chocante, y lo digo con no sé si chauvinismo, ese patriotismo, nacionalismo, como tú quieras, de pensar en por qué no, si tenemos un excelente café en nuestra vida cotidiana, a nuestro alcance, por qué no ponerlo al alcance de otras personas en el mundo, ¿no? ¿Por qué no se ha desarrollado esta idea para sacar nuestro café? Yo creo que con el momento han sido muchas ideas, sí se han puesto ciertas ideas en la mesa,
Por ejemplo, como si me preguntas lo que se hizo hace unos años con la denominación de origen, entonces pues se perdió la denominación de origen, porque al final no entendimos cómo llevar esta continuidad de calidad. Pero ¿quién la tiene que llevar? Así cuando me hablas de esta denominación de origen, pienso en los productores, pienso en los empresarios, en los procesadores, en los que venden el café ya al final en la taza, pienso en el gobierno. ¿En quién tengo que pensar para que esto pudiera realmente fortalecer la idea de una denominación de origen? Es que al final es un trabajo en conjunto. Es muy en conjunto. ¿Por qué? Porque el gobierno te va a dar o a facilitar todo el tema de papeleos, de instituciones, poner facilidad, todo eso. Pero si tú no tienes catadores certificados, si tú no tienes un director de operaciones, si tú no tienes un distribuidor, un canal de comercialización, o sea, si al final estos elementos no cierran la cadena y principalmente recibir la materia prima, certificarla, guardarla, cuidarla, porque el mal manejo eso es lo que hace. Tú tenías una calidad alta y te la cambiaban por baja. Y entonces esta comercialización, pues no había una auditoría en estas mismas instituciones que pudiera realmente llevar, o no se daban cuenta, que es lo que realmente siempre pasaba. Hoy, la idea de la trazabilidad o el comercio justo es justamente lo que dice. Hoy la gente no nada más quiere un producto, quiere una experiencia y quiere ver la cara de quien cosecha el café y quiere saber cómo lo produce. Entonces, por eso mismo el barista tiene que explicar de quién viene, por qué viene, cómo lo trabaja y explicártelo para que tú lo degustes. De tu paladar será lo que tú decías si es de tu gusto, ¿no? Para irlo conociendo en función de la experiencia y el expertise de los que sí saben y vas educando tu paladar. Es correcto. Entonces, ahorita lo que mencionábamos es, por ejemplo, pues no hay un hilito o algo. Yo lo veo y lo platicamos como el tema Juan Valdez. Ajá. Necesitamos primero hacer imagínate lo que tenemos que hacer. Separar los egos y hacer un trabajo en conjunto de la cadena de valor de lo que es realmente el café. Alejandro, te provoco ahí, ya estamos sobre el tiempo, pero nada más muy rápido. Yo en 1993, o sea, hace más de 30 años, o un año, 31 años prácticamente, estoy en Madrid y me encuentro Café Colombiano, Juan Valdez, metido por todas partes. ¿Sí? Estaban entrando. Estamos hablando del 93. 2 años antes, 3 años antes, estábamos en el desmonte de este costal. Del IME Café. En México. O sea, mientras en Colombia se desarrollaba una verdadera política de Estado para favorecer una visión empresarial del producto per se también de Colombia, en México lo desmantelábamos a la que era la construcción institucional que a muchos, y lo digo como coatepecano, nos llenaba de orgullo. Teníamos instalaciones muy importantes del INECafé aquí en y teníamos la Feria del Café hermosísima, empujada en mucho también por el INECafé. ¿No crees que es necesario que debamos regresar a establecer con visión de Estado, en esta visión integradora de la que hablas, rompiendo egos, pero sí como un principio de autoridad para que podamos desarrollarnos mejor? Yo creo que sí, mira, yo lo he dicho, México tiene con qué. A mí siempre me dicen, Alex, ¿te capacitaste dónde? Ahí, en las fincas, aquí con el campo. Que las instituciones sí son muy buenas y hay instituciones que realmente ahorita buscan realmente también integrarse a este tipo de situaciones. Aquí lo que falta es que realmente tengamos el deseo de hacerlo y la integración general de realmente hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de nada me sirve que el productor haga un gran trabajo si no hay quien lo muestre, o quien lo lleve, quien lo comercialice. Yo como un pequeño negocio, pues eso es lo que hago y con mis clientes trato de cada año, por ejemplo, un ejemplo solo rápido, ahorita el cambio climático, le decía a mi cliente, no te espantes, no te estoy mandando otra calidad, pero hoy el grano viene más chiquito por el cambio climático, hay una sequía, se adelantó la cosecha. Entonces lo tengo al día de lo que pasa al menos en su materia prima y eso para él es un valor agregado que dice, es que nadie me dice eso. Sí. Yo voy a cualquier tienda de autoservicio y mi grano no me dice nada de eso y tú sí me lo dices, ¿no? Pero ¿por qué? Porque al final buscamos cuidar esa calidad del producto. Entonces, llevar esa trazabilidad en este corto pequeño, yo creo que eso es lo que realmente nos lleva a conocer al productor. Pero ahora falta
realmente la buena preparación y de ahí la buena comercialización y irnos hacia lo que tenía el tema de Juan Valdez, ¿no? Alejandro, ahí está, ¿no? Yo creo que es cuando tú miras por la calidad, miras por entregar un buen producto, miras por informar, estás respetando a tu interlocutor. Y yo creo que es lo que necesitamos para platicar en próximas fechas. Nos vamos a quedar tomando un rico café, super café, Alejandro, y pues muy agradecidos por habernos recibido a Torno Veracruz, a Carlos Villalobos y a tu servidor, quienes pues obviamente estamos muy satisfechos de poder compartir tus experiencias con todos, con nosotros y con todos los que nos van a ver y escuchar. Yo encantado, de su casa cuando gusten. Muchas gracias. Que estén muy bien.